Saludos amigos, 26 de diciembre de 2024. Ya han pasado las fechas navideñas, esperemos que las hayan pasado bien. Y hay que retomar la cuestión geopolítica. ¿Por qué razón? Bueno, porque este año todavía no se ha terminado. Este año todavía no se ha terminado y de hecho se están viendo muchas cosas que, bueno, podrían dar una ultimísima sorpresa antes de que termine el año 24, debido a que, digamos que la tensión en torno a cómo habría de resolverse el asunto ucraniano y cómo esto influiría, digamos que en el equilibrio general geopolítico en el mundo, digamos que esto está muy lejos de llegar a algún tipo de consenso, vamos a llamarlo así. Es decir, tenemos una situación inusualmente de incomunicación, digamos, de inusual incomunicación. No hay un entendimiento sobre ninguna base. Y esto lo vamos a ir viendo con los recortes de hoy, porque fíjense, por ejemplo, Larry Johnson nos habla de la cuestión de Panamá. El señor Donald Trump no ha parado de insistir e insistir que Panamá nos roba, Panamá esto, Panamá lo otro, etcétera, etcétera. Y Johnson, bueno, él personalmente conoce Panamá, sabe cómo funciona aquello y él dice que no hay absolutamente nada que pruebe que Panamá está robando o, vaya, extorsionando de alguna manera a Estados Unidos o sus intereses en la zona o algo así por el estilo. Pero atención, porque a nuestro juicio, Johnson no lo dice, pero a nuestro juicio, cuando Donald Trump habla de la necesidad de hacerse con el Canal de Panamá, no se está refiriendo a cuestiones económicas, sino que se está refiriendo a cuestiones estratégicas, geoestratégicas. No solo militares, pero especialmente militares. En un contexto de guerra mundial, conflicto global, como sea que lo queramos llamar, que, insistimos, está en un momento de tensión máxima. Puede parecer otra cosa, vale, lo comprendemos, pero fíjense. Martianov lo dice con toda claridad, no nos deja ningún margen para la duda, lo dice con toda claridad. El Ursa Mayor, ese carguero ruso que, a pesar de que lo que se ha dicho en algunos lugares, era un carguero nuevo, relativamente nuevo, estaba en buen estado, era un buque sólido, vaya, y ya ven, Martianov lo dice muy claro, fue hundido, incluso llega a decir que no fue hundido por un acto terrorista sin más, sino que, a su juicio, fue hundido por un submarino, obviamente un submarino de la OTAN. Es asombroso que estemos diciendo esto, ¿verdad? Bueno, no lo decimos solo nosotros, lo está diciendo el señor Martianov. El señor Martianov, por lo demás, un experto marino, él sirvió, de hecho, en la Marina Soviética, y bueno, algo sabe del tema el buen Martianov. Él, insistimos, su tesis es que un submarino disparó un torpedo a la sala de máquinas del buque carguero. Así de grave es la cosa. Se ha dicho, bueno, se ha especulado acerca de qué podía llevar a bordo el Ursa Mayor. La versión más extendida dice que, bueno, que llevaría algún tipo de material muy valioso que supuestamente iría en dirección a Vladivostok. Bueno, hay muchas especulaciones a ese respecto. Otros han dicho que, bueno, que era un buque que tenía como misión cargar material pesado en Tartus, en la base naval rusa en Siria, que, como saben, todavía está en el aire, todavía no ha habido ningún pronunciamiento oficial acerca de qué va a pasar con la base, tanto la base naval como la base aérea, terrestre, rusa, las dos bases en Siria, pero ya lo ven, esto es así de grave. Un carguero ruso habría sido hundido por un submarino, obviamente de la OTAN. Veremos si se confirma. Pero es que aún dice más, Martianov. Ahí tienen la imagen del fuselaje del avión, que, bueno, ya saben, hubo un accidente o supuesto tal en Kazajstán, un avión en el que viajaban rusos y, bueno, por suerte el desastre no fue total, como suele ocurrir en los siniestros aéreos, pero
bueno, ha habido bastantes muertos y Martyanov también lo dice claramente. Dice que no tiene ninguna duda de que fue un ataque terrorista. Lo dice ahí con toda claridad. Y bueno, aduce pues eso, esas imágenes que han circulado con que se ve agujereado el fuselaje del avión. Con lo cual algo impactó o algo... concretamente Martyanov dice que fue una explosión dentro del avión. Sea como sea, algo derribó ese avión. También hay otras teorías, pero ya ven, Martyanov es muy claro al respecto. Y es que, claro, Martyanov ve el contexto. Y el contexto no es difícil de ver. No es difícil de ver porque, fíjense, este es un artículo de hoy mismo, ya lo ven, 26 de diciembre. Es un artículo de hoy mismo en Foreign Affairs. Y fíjense, Putin eligió a Ucrania a Siria, por encima de Siria. Otros clientes rusos, así es como lo expresa este Alexander Baunov, que como ven es un rusista, es decir, una persona que hace estudios sobre Rusia, pero que, bueno, como suele ocurrir, en el caso ruso al menos, pues vaya, es bastante deficiente, pero significativo, especialmente teniendo en cuenta que escribe en Foreign Affairs, que es bien sabido, es un órgano, digamos, de comunicación, el órgano oficial, se podría decir, del Departamento de Defensa estadounidense, el Pentágono, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo ven, otros clientes rusos podrían concluir que Moscú ya no es de fiar, ya no pueden confiar tanto en Moscú, no pueden depender de que Moscú sea el director, digamos, de las cuestiones geoestratégicas, el equilibrio de seguridad regional aquí o allá, donde sea. Y de hecho el autor, pues bueno, analiza a lo largo del artículo varios escenarios, varias zonas de influencia rusa. Es muy interesante lo que dice, porque lo que tenemos aquí, insistimos, todo esto venía a cuento, ya ven, de Johnson, que decía que no es verdad que en el canal de Panamá se esté perjudicando los intereses estadounidenses a nivel económico, a nivel comercial. Nosotros acabamos de decir que, a nuestro juicio, esto no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con la cuestión geoestratégica en un contexto de guerra mundial. Fíjense que Donald Trump ha dicho claramente que, bueno, Canadá tendría que ser el Estado 51 de Estados Unidos y que eso le convendría muchísimo, y que Groenlandia es clave en la seguridad de Estados Unidos. Fíjense, porque es todo lo que rodea, digamos, bueno, digamos, ¿no? Es literalmente todo lo que rodea a Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos se está haciendo con un colchón de seguridad, por así decirlo. Es tremendo, pero es así. Entonces, Donald Trump lo que está viendo no son tanto los intereses puntualmente comerciales o económicos, cuanto la cuestión geoestratégica, en un contexto que es lo que nos está contando el señor Baunov. Alexander Baunov, ahí lo tienen, un Senior Fellow at Carnegie Russia Eurasia Center, es decir, uno de estos intelectualoides que se dedican al análisis acerca de lo que cabe esperar a nivel estratégico mundial, de lo que cabe esperar dentro de las relaciones internacionales. Lo que este señor dice en el artículo es muy significativo. Es muy significativo, puesto que entra dentro de esa tesis según la cual Rusia no es capaz de imponerse en Ucrania. Esa es la tesis. Es decir, Rusia no consigue imponerse en Ucrania y debido a el exceso de consumo de recursos a todos los niveles, humanos, materiales, etc., el exceso del consumo de recursos le lleva a tener que abrir la mano en otros teatros de operaciones. Entonces, en ese sentido, atención, porque es lo que decíamos aquí cuando cayó Siria, el gran perjuicio que tiene Rusia con la caída del régimen de Assad, como es calificado, ¿verdad? La Siria anterior a la actual, ya ven que en la actual Siria es muy democrática, muy estupenda. De hecho, el señor antes llamado al-Golani se ha puesto corbata, ahora ya se llama diferente, le han cambiado hasta el nombre, es algo asombroso, pero antes era el régimen de Assad. Entonces, la caída de ese régimen de Assad ha sido un golpe duro para Rusia, pero claro, hay que saberlo entender.
Uno de los puntos de por qué es un golpe duro es por la reinterpretación que se hace en el imperio, en Estados Unidos, en Occidente. Y la reinterpretación está muy clara en este artículo. Digamos que fiel a la manera de pensar occidental, fiel a esa ciencia disminuida, vamos a llamarle así, tan clásica, tan típica ya del mundo occidental, lo que se hace es una interpretación capciosa, caprichosa, acerca de qué es lo que cabe esperar dentro de lo que es las capacidades estratégicas rusas. Atención a esto. Según esto, fíjense que de hecho ya ha sido anunciado que por fin se va a firmar el día 19, se va a firmar el acuerdo estratégico integral entre Irán y Rusia. Esto es visto dentro del establishment imperial, dentro del establishment estadounidense estratégico, esto es visto como un signo de debilidad. Es decir, Rusia e Irán estarían firmando este acuerdo estratégico porque lo que buscan es tratar de sobrevivir a sus propias incoherencias internas, problemas internos, incapacidad para asegurar su territorio. Rusia, según esto, sería incapaz de asegurar su territorio en Europa, en Ucrania. Irán sería incapaz de asegurar su territorio en la zona aledaña, no solo Siria, sino, digamos, que toda la zona que la circunda. En ese sentido, hemos tenido también noticias de un ataque pakistaní sobre la frontera con Afganistán. En Pakistán ha estado habiendo, bueno, ya saben, Pakistán es la frontera oriental de Irán. Ha estado habiendo muchísimas tensiones con los baluchistaníes, pero ahora los pakistaníes también están preocupados por ciertos elementos subversivos vinculados a Afganistán. Ya saben que Rusia está en proceso de llegar a un entendimiento también diplomático con Afganistán. Así que fíjense lo compleja que es toda la situación. Este avión derribado, este avión que según Martyanov es sin duda, dice él, sin duda, un ataque terrorista, es un avión que, digamos, representa muy bien las interrelaciones entre Rusia y el Asia Central. Todos esos países, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, todos esos países que configuran el Asia Central. Ese Asia Central en el que está, digamos, la posición más privilegiada, con la posición de más fuerza, Irán. Entonces, tenemos a una Rusia que va a firmar un acuerdo estratégico integral con Irán el 19, justo el día anterior, la víspera de la toma de posesión ya de Donald Trump como presidente en funciones ya de Estados Unidos. Un Donald Trump, insistimos, que, pues fíjense, mientras llegan noticias, como ahora acaba de llegar, de la toma de una nueva localidad por parte de los rusos, sin embargo, esto no es lo que se interpreta aquí. Lo que se interpreta aquí es todo lo contrario. Es decir, este avance constante de los rusos sobre la línea del frente no es un signo de fuerza, es un signo de debilidad. Con lo cual, insistimos, Donald Trump, Panamá, Canadá, Groenlandia, México, etcétera. ¿Qué es todo esto y qué es lo que cabe esperar? Bueno, está muy claro que a nivel de estrategia, a nivel de los estrategas estadounidenses, lo que tenemos es una preparación para un empuje, vamos a llamarle así, un empuje sobre Rusia para someterles dentro del enfoque general del planteamiento estadounidense para el mundo. Esto es así. ¿Cómo de peligroso es esto? Bueno, lo máximo posible. Lo máximo posible. ¿Qué ha sido entonces el hundimiento del Ursa Mayor? A nuestro juicio es también un tanteo. A nuestro juicio es un tanteo. Si es verdad lo que dice el señor Martyanov, y la verdad es que lo parece, los rusos claramente han declarado oficialmente que eso no fue un accidente, con lo cual, bueno, si no fue un accidente, algo pasó. Si ciertamente un submarino de la OTAN hundió ese barco, entonces es claramente un tanteo, un toque de atención acerca de lo que dijimos aquí en el momento de la caída de Siria, que era algo muy serio, puesto que lo que la OTAN pretende es cerrarle a Rusia el acceso al Mediterráneo.
El acceso al Mediterráneo implica el acceso seguro a África. Incluso entraría también en relación, por ejemplo, con la cuestión de Yemen, cómo Yemen ha conseguido, de hecho, vapulear a la flota imperial, ha sido algo espectacular. Pero entraría en vinculación con el dominio de todas esas rutas comerciales. Entonces Yemen pasaría a tener una posición un poco más precaria. La presencia de Rusia era clave, digamos, en ese sentido. Entonces, claro, se puede arguir que, bueno, pero es que Yemen tiene a Irán. Ahí está. Esa es la clave del asunto. Tiene a Irán, pero un Irán sobre el cual se está trabajando para ver la forma de minarle, la forma de ir limitando sus capacidades estratégicas regionales. Atención a esto, porque tenemos a un Israel que sigue avanzando en Siria. Un Israel que ha desarmado, han destruido o se han decomisado las armas en el sur de Siria y siguen avanzando, siguen estableciendo posiciones que obviamente van a ser permanentes y que cada vez más hacen pensar en algún tipo de arreglo con un eventual Kurdistán que básicamente lo que haría es empujar, digamos, las capacidades militares israelíes hasta el Éufrates, tan cerca de Irán como eso. Entonces, tenemos una situación extremadamente peligrosa, una situación en la que los pensadores, los estrategas, aquellos que se dedican precisamente a hacer balance sobre las fuentes de las que disponen, que en muchos casos son privilegiadas, no por eso fidedignas, no por eso veraces, pero sí privilegiadas, y las conclusiones que sacan son como las que nos presenta este señor Baunov. Atención a esto porque aquí sí que tenemos las claves de qué es lo que cabe esperar. Fíjense cómo Baunov sí entiende muy bien cuál era la intención estratégica de Rusia cuando aparece en 2015 para proteger a ese régimen de Assad. Fíjense, en 2015, cuando el presidente ruso, Putin, envía sus tropas a Siria, a petición del dictador, fíjense, aquí es catalogado como dictador Bashar al-Assad, tiene varios objetivos en mente. Putin tenía varios objetivos en mente. Él quería ayudar a Rusia a escapar al aislamiento internacional. Este es el concepto que siempre está presente. Occidente realmente cree que puede aislar a Rusia. Esto no es una fantasía. Bueno, sí, puede ser una fantasía si uno se toma la molestia de hacer un análisis serio, a ver hasta qué punto eso es factible o no. Pero no es una fantasía en cuanto a que los estrategas occidentales están convencidos de que Rusia está aislada. Y esto hay que entenderlo. Bueno, el aislamiento internacional que siguió a la anexión de Crimea en 2014. Ya saben, tras la anexión de Crimea empiezan esas sanciones que han llegado, bueno, hasta el cielo, no han parado de crecer y que siguen y siguen creciendo. Es decir, Occidente está convencido de que las sanciones funcionan, de que las sanciones aíslan a Rusia, de que Rusia se está viendo debilitada, con lo cual implementar cada vez ataques más directos, el Ursa Mayor, eventualmente hundido por un submarino de la OTAN. Esto, digamos que cada vez iría debilitando más a Rusia y favoreciendo que el enfoque estratégico mundial estadounidense se imponga y sea aceptado por Rusia y aliados. Esto es lo que hay que ser capaces de entender. Hay que entender cómo piensa esta gente, porque este es el gran peligro de guerra, bueno, potencialmente nuclear o lo que sea. Este es el gran peligro. Aquello de lo que están convencidos en Occidente. Y están convencidos de esto. Lo estamos viendo. Entonces, él vio que podía devolver a Rusia una posición de influencia en el Oriente Medio. Se está refiriendo a Putin. Entonces, Putin vio una ocasión, metiéndose en Siria, metiendo a Rusia en Siria, vio una ocasión para volver a tener influencia en el Oriente Medio.
donde, tras el colapso de la Unión Soviética, había perdido dicha influencia. Entonces, intenta establecer, siempre a juicio de Baunov, Putin intenta establecer a Rusia como un poder global capaz de apoyar a sus aliados y detener los esfuerzos. Sí, y básicamente mantener en el poder a sus amigos. Este es el enfoque que hace Baunov. Entonces, la intervención en Siria también permitió a Rusia asumir el rol de protector de la cristiandad. Fíjense qué interesante análisis. Protector de la cristiandad en el Medio Oriente. Algo que está haciendo ahora, por ejemplo, las milicias chiíes, Irán y las milicias chiíes. Están protegiendo a los cristianos en Siria, concretamente, también en Irak, etcétera, etcétera. Pero fíjense el enfoque que tienen en Washington. Atención a esto. Estamos hablando de Alexander Baunov, un rusista que escribe en Foreign Affairs. Así es como ven las cosas allí, los estrategas. Un rol que, bajo el punto de vista de Putin, lo que hace es que, digamos, desplaza la influencia occidental. Con lo cual, digamos que Rusia es presentada como el último bastión cristiano, con valores cristianos, de Europa. Y aquí es la conexión de una Rusia que pretende invadir Europa. Es decir, Rusia tendría una visión imperial, pero, atención, con tintes religiosos. Con tintes religiosos, cristianos. Entonces Rusia querría hacerse con toda Europa, querría hacerse con el Oriente Medio porque ahí hay cristianos, y entonces el Oriente Medio pasaría a ser como una zona bisagra que permitiría, es decir, no se trata de que Rusia quiera una influencia en el Oriente Medio, sino que querría dicha influencia para hacerse con Europa. Entonces esto lleva a que hundir un carguero ruso no sea ningún disparate. Hay que entender cómo piensa esta gente. Entonces ahí es cuando de verdad vemos el peligro en el cual estamos ahora mismo inmersos, entendiendo la forma de pensar de esta gente. Entonces, una vez que colapsa el régimen de Assad, Putin lo que tiene es que esa triple agenda, estos tres elementos que presenta este autor aquí, digamos que se vienen abajo, se hunden. Entonces, atención, porque Rusia, a juicio de este autor, ya enfrenta la pérdida de las bases militares en Medio Oriente y, bueno, ya no le importan los cristianos, es decir, ya lo único que le interesaba a Rusia era el poder y nada más que el poder y eso es todo. Pero, atención, porque este es el otro concepto importante que queríamos destacar hoy, y es que entonces Rusia es débil. Entonces, está bien hacer ataques como el del Ursa Mayor, está bien hacer ataques como el que eventualmente ha ocurrido en ese accidente aéreo, accidente que a juicio de Martyanov no es un accidente en absoluto, es un ataque terrorista. Y, bueno, los muchos golpes que hemos estado viendo, algunos exitosos, como el asesinato de Kirillov, otros abortados por los servicios de seguridad rusos, pero que hay esa constante, eso que hemos catalogado aquí como ofensiva de atentados y sabotaje de la OTAN en Rusia, en el interior de Rusia. Entonces, este es el enfoque que cabe esperar de la administración Trump. Entonces, cuando Trump dice estas cosas, no es que esté delirando, es que hay que entender quién tiene a su alrededor, y tiene a gente como este señor Baunov. Tiene a gente que básicamente lo que le está haciendo es una reinterpretación de qué es lo que está pasando, de qué es lo que cabe esperar de Rusia, cuáles son los motivantes, las motivaciones de Rusia, cuál es la situación a nivel interno en Rusia. Y entonces lo que vemos, insistimos, digamos que el corolario de todo esto sería que Rusia está débil y que no es capaz, no va a ser capaz de imponerse en Ucrania. Entonces, simplemente hay que seguir apoyando a Ucrania y Rusia se desmoronará. Esta es la gran tesis. Insistimos, al mismo tiempo hay que seguir con la ofensiva de atentados y sabotajes, lo están haciendo, para, llegado el momento, dar un golpe. ¿Sería eso una blitzkrieg? No se sabe, pero que algo preparan es más que obvio. ¿Por qué razón?
¿Por qué razón prepararlo de este modo? Porque es que dentro de la lógica interna de Rusia es necesario invadir Europa. Esta es la conclusión. Entonces, Estados Unidos se hace, a su vez, con un anillo protector, por así decirlo, ¿no? Canadá, Groenlandia, incluso hasta Panamá, claro, obviamente el canal es el punto estratégico más importante de América Central. Atención también a lo que pasa en Egipto, ya hubo movimientos por allí, a ver qué pasa en Egipto. Los propios israelíes ya dijeron que, bueno, que habría que hacer unos cambios en Egipto, porque es otro de esos puntos, el canal de Suez, y esos hutíes, esos Ansar Allah, que están poniendo en serios aprietos, digamos, la línea de comunicación por el Mar Rojo, que es obviamente también muy estratégica. Entonces, esto es lo que cabe esperar dentro del enfoque de la administración Trump a nivel estratégico mundial. Es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque es erróneo, es profundamente erróneo. No se está sabiendo interpretar qué es lo que realmente busca Rusia, que no paran de repetirlo, pero no se les escucha. No se está haciendo un enfoque adecuado de las capacidades de Rusia y, digamos, la imposibilidad de conseguir los objetivos por esa vía. No se está teniendo tampoco en consideración las alianzas que Rusia está firmando. ¿Qué es lo que cabe también esperar de China? ¿Cómo va a moverse dentro de todo este contexto? Con lo cual, digamos que el resultado es poner en la tesitura de un presidente como Donald Trump, en la tesitura de un punto de tensión máximo en el cual Trump no va a ceder. No va a ceder porque cree que tiene las cartas ganadoras. Y esto es hacia donde nos dirigimos, y además nos dirigimos a esto en el corto plazo. Porque cabe preguntarse por qué los rusos han hecho esa invitación, por qué los iraníes la han aceptado, para firmar el acuerdo estratégico integral precisamente la víspera de la toma de posesión de Donald Trump. ¿Es esto también un mensaje? Mucho en lo que pensar, mucho que analizar. No es nada fácil, lo entendemos que no es nada fácil, pero hay razones como para preocuparse seriamente y, insistimos, lo que siempre hemos estado diciendo aquí y que, bueno, estamos trabajando en ello, es necesario un enfoque auténticamente alternativo a nivel civilizatorio para Occidente, porque Occidente, en su situación actual, es totalmente incapaz de traer otra cosa al mundo que la pura guerra. Y esto es un hecho. Se había negado durante años, pero ahora es un hecho indiscutible. Este Donald Trump delirante, buscando todo tipo de anexionismo, sin que nadie diga nada. Mientras que es el otro, es Putin el que quiere invadir el mundo. Cuando es el propio Donald Trump quien lo dice abiertamente, que quiere invadir a Canadá, Groenlandia, México, Panamá, lo que sea, lo que haga falta. Y sin embargo no se dice nada. Todo este enfoque, un enfoque claramente belicista, expansionista, imperialista, todo esto es lo que estamos viviendo. No nos lo estamos inventando. En medio de toda la desinformación, toda esta sugestión que hace que uno piense, bueno, no está tan mal. No, ¿qué va? No está nada mal. Nunca se había visto algo así, es decir, nunca se había visto a un líder de una de las potencias mundiales hablando tan nítidamente acerca de un expansionismo sin cortapisas desde la Segunda Guerra Mundial. En fin, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nosotros continuamos aquí con el análisis, el muy necesario análisis. Y bueno, vamos a ir introduciendo muchas novedades porque se termina el año, hay que hacer balance y hay que prepararse para el nuevo año. Hay que hacer una alternativa para Occidente. Venga, un saludo muy grande y nos vemos en la próxima.